¿Se ve la imagen? Sí, 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 se ve. profesor. Ya, Sí, profe. maravilloso. Entonces, hoy día tenemos que revisar, como les había comentado, desde introducción a la norma hasta jerarquía de la norma jurídica. Es decir, página 3. Vendría interpretación de la ley. Pero tenemos que ver hasta la página 18. Hasta ahí tenemos que revisar hoy día. ¿Bien? Así que partimos inmediatamente con ordenamiento jurídico. En señalar que está sujeto a sanción su incumplimiento. Es decir, el ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas que rigen a una nación, y en este caso nuestra nación, ¿ya? Y que rige para todas las personas que están dentro del territorio de la República, sean chilenos o extranjeros, aquí da lo mismo, ¿bien? Quien no cumpla, en definitiva, el ordenamiento jurídico va a recibir una sanción por su incumplimiento. Claro está, en el caso de que sea susceptible de sanción, que hay excepciones a la sanción por incumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Y también, obviamente, importante es que se inicie un procedimiento legal en su contra para proceder a la sanción. Sanción dentro de lo que establece la normativa, es decir, puede ser civil, penal, laboral, familia, etcétera. La sanción es la consecuencia jurídica para que el infractor de la norma, por el hecho de haber desconocido o haber infringido la norma, sea sancionado. En el campo civil, la sanción será la ejecución forzada de la obligación o la indemnización de perjuicios, prestación por equivalencia. ¿Sí? Acá en el campo civil, cuando nosotros hablamos de campo civil, no solamente hablamos de lo que se refiere a los juzgados civiles y a los procedimientos civiles, sino que tenemos también o debemos entender que cuando hablamos del área civil estamos hablando de civil, de familia, de laboral. Por lo tanto, si yo firmo un contrato y no lo cumplo, estoy infringiendo el ordenamiento. De ahí entonces que debo ser sancionado. Si yo, en materia de familia, tengo hijos y no pago la pensión de alimentos que ha sido decretada por el tribunal, estoy infringiendo la norma y por lo tanto debo ser sancionado, de acuerdo, obviamente, a las sanciones contempladas para ese caso en materia de familia. Si firmo un contrato laboral con un trabajador y no cumplo también con ese contrato, también tengo que ser sancionado. ¿Cómo voy a ser sancionado? Conforme también la materia de que se trate. En el campo o en el área penal, es uno solo, la pena se impone para restablecer la autoridad de la ley, el orden social quebrantado. Y aquí en materia penal tenemos dos tipos de sanciones. Una, que es privativa de libertad, es para restablecer el imperio o la autoridad de la ley o el orden social quebrantado por la comisión del delito. Y otra sanción es en beneficio de la víctima, que puede ser una indemnización de perjuicios por el daño ocasionado. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí, profesor. Gracias, Esther. El carácter estadual de las normas jurídicas. Aquí esta característica denota dos cosas. Uno, que el Estado crea o reconoce las normas jurídicas y dos, que el Estado garantiza el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico.
Como debemos saber, en este caso, el Estado se divide en tres grandes áreas que son los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando nosotros hablamos que el Estado crea o reconoce las normas jurídicas, estamos hablando del poder legislativo. Con el poder legislativo, el Estado lo que hace es crear normas. Es decir, ¿dónde se crean las normas? En el Congreso. ¿Ok? Y reconoce además esas normas jurídicas porque, en este caso, el Ejecutivo reconoce y, en definitiva, también establece que se deben reconocer las normas jurídicas. ¿Cómo? A través de los códigos del Estado, a través de la Constitución. Con ese reconocimiento también lo que hace es garantizar el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico. Pero para materializar ese respeto y esa observancia de la norma jurídica, tenemos el Poder Judicial, que es aquel que administra justicia. Es decir, es aquel poder del Estado donde nosotros podemos recurrir cuando alguno de nuestros derechos ha sido violentado, ha sido perturbado, o no se ha respetado o no se ha reconocido ese derecho. ¿Bien? Por lo tanto, cuando hablamos de que el Estado reconoce, reconoce, garantiza las normas, estamos hablando de estos tres poderes del Estado. Reitero, ejecutivo, legislativo, judicial. Según Alessandri, entonces, el Estado de Derecho sería un Estado que se caracteriza por una separación de poderes, el pleno respeto a la Constitución y a las normas jurídicas por parte de los gobernantes y los gobernados, y la estabilidad y certidumbre de las normas jurídicas o certeza sobre lo que puede o no se puede hacer. Por lo tanto, este Estado de Derecho lo que viene es a concretizar estas dos características que ya habíamos visto. Es decir, cuando el Estado crea, reconoce, garantiza la norma jurídica, entonces estamos hablando de el Estado de Derecho, ¿bien? Donde el Estado, reitero, se caracteriza por una separación de poderes. ¿Cuáles poderes? Ejecutivo, legislativo, judicial, donde se respeta plenamente la Constitución y donde las normas jurídicas también se respetan, tanto por los gobernantes como por los gobernados. Es decir, el respeto a la Constitución y a las normas jurídicas le corresponde a todos los habitantes de esta república. Vuelvo a reiterar, sean chilenos, sean extranjeros, estén avecindados o estén de paso. Todo aquel que está dentro de este país, dentro de este territorio, debe respetar la Constitución y las normas jurídicas. Así lo establece la propia Constitución y el Código Civil también. Eso, entonces, cuando existe esta separación de poderes, cuando existe el pleno respeto a la Constitución y a las normas jurídicas, da una estabilidad política, jurídica, da también una certidumbre, es decir, que nosotros debemos entender y podemos comprender qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, de acuerdo a esta Constitución y a las leyes. ¿Bien? Porque como vamos a ver más adelante, existen leyes que permiten hacer algo, leyes que prohíben hacer algo y leyes que imponen hacer o no hacer algo. Y eso obviamente lo señala el Código Civil. El derecho civil, entonces, es una rama del derecho privado, es el derecho común, general y supletorio, aplicable a las relaciones de los particulares entre sí y comprende especialmente a la familia, a la propiedad y a las relaciones jurídicas de los particulares entre sí. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de derecho civil, estamos hablando de un conjunto de normas que vienen a organizar las relaciones entre las personas. Pero además, también en algunos casos, regula las relaciones entre las personas, los particulares y el Estado.
cuando, obviamente, el Estado contrata con las personas. ¿Ok? En ese caso, entonces, el derecho civil también va a regular estas relaciones, pero en general regula las relaciones entre las personas, entre los particulares. Y esto respecto de familia, respecto de propiedad, respecto de, en general, las relaciones jurídicas que surgen entre las personas. Los contratos, las obligaciones, los derechos hereditarios, eh, las relaciones, como decía, las relaciones de familia. En este caso, también los trasladamos al derecho de familia en cuanto al reconocimiento de la paternidad, reconocimiento de la maternidad, los alimentos, el cuidado personal de los hijos, etcétera. Por lo tanto, todas estas relaciones, vuelvo a repetir, son reguladas en general por el derecho civil y leyes también que están en el derecho civil y que se refieren a estas otras materias que ya habíamos comentado. El derecho civil tiene fuentes que sientan las bases y que sirven para que este derecho pueda cumplir con la obligación de regular las relaciones entre las personas. Este derecho civil que hoy día nosotros conocemos y que tenemos en este momento, entró en vigencia por allá por 1851 más o menos, 1800, hablemos de 1800, 1860. Ahí comenzó a regir este Código Civil, que es el fundamento del derecho civil. Este Código Civil fue redactado por don Andrés Bello, ¿bien? Pero don Andrés Bello tomó, o él fue el gran redactor de este código, pero tomó códigos de otras nacionalidades para poder elaborar entonces este Código Civil. Es decir, don Andrés Bello recopiló normas de códigos que ya estaban en vigencia en esa época, para crear entonces el Código Civil chileno, que también inspira a otros códigos civiles de otros países latinoamericanos. En cuanto a las fuentes, entonces, y especialmente a la legislación positiva, nuestro Código Civil cuenta con normas inspiradas en el derecho romano, particularmente en el Corpus Juris Civilis, o el derecho civil romano. De ahí entonces que cuando nosotros vemos algunas instituciones del Código Civil, es decir, cuando nosotros vemos algunos bloques del Código Civil, estos están en latín. Y están en latín porque fueron tomados del derecho romano. Entonces, cuando aparezca alguna frase en el derecho civil, en el Código Civil, que está en latín, debemos entender que fueron tomadas esas figuras del Código Romano. También este Código Civil se inspira en el Código Civil francés, o también llamado Código de Napoleón o Código Napoleónico. Esto porque en ese tiempo el emperador Napoleón dictó en Francia un código civil que fue tomado como parte y como inspiración entonces por don Andrés Bello, como les había comentado, para redactar este código civil. Además, tenemos que se aplican ciertas leyes españolas derivadas del Código de las Siete Partidas, un código que estaba vigente también en la colonia y que era, obviamente, un código español que estaba en vigencia en esa época. Luego tenemos la novísima recopilación y el fuero real, que también es norma de España de la época de la colonia. Tenemos el código de Luisiana, el código Sardo, el código de Austria, el código de Prusia, de las dos Sicilias, del cantón de Vaud, el código holandés y el código bávaro. Todos estos códigos
de inspiración europea y que eh, estos códigos estaban en vigencia en la época, como les comentaba, de la redacción de nuestro Código Civil. También otra fuente del Código Civil es doctrinaria, es decir, obras de diversos autores que sirven de inspiración y de base para la redacción de las normas del Código Civil. Así tenemos, por ejemplo, del profesor Savigny, quien ejerció en Bello la mayor influencia, ya que este jurista Savigny estaba, obviamente, o fue contemporáneo a Bello. Tenemos también a Jean Domat, a los comentaristas franceses del Código Civil francés como de Vilcourt, Rogron, Borlon, algunos juristas españoles, entre ellos Gregorio López, el glosador de las siete partidas, Juan de Matienzo, Joaquín Escriche y en especial Florencio García Goyena, principal autor y comentador del proyecto del Código Civil Español de 1851. Respecto del libro de las obligaciones y de los contratos, don Andrés Bello utilizó, obviamente, y se basó en el jurista Robert Poitiers, considerado el padre espiritual del Código francés. Ustedes pueden apreciar, todos estos juristas eran contemporáneos a Bello y que también fueron o los inspiradores o los comentaristas de los códigos que Bello utilizó para redactar el Código Civil chileno. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profesor, se entiende. Gracias. Bien, vamos con la estructura del Código Civil. La estructura, o también como se conoce la geografía del Código Civil, está dada por cómo se divide el Código Civil y conociendo a grandes rasgos esta estructura o geografía, nosotros entonces podemos pasear por el Código Civil y aun cuando no conozcamos el artículo en concreto, sabiendo, por ejemplo, dónde está el título de las personas, entonces ahí nos vamos al código y revisamos. ¿Bien? ¿Esto por qué se los digo? Por lo menos a mí, cuando yo estaba estudiando Derecho, el profesor de Civil también señaló, ¿para qué saberse los códigos de memoria? Porque nosotros no somos jurisconsultos. ¿Bien? Lo que nosotros hacemos es tomar la norma e interpretarla para el caso concreto. De ahí entonces que lo importante, más que aprenderse de memoria el Código Civil, es saber dónde nosotros podemos recurrir para revisar la norma. Por eso es que es importante qué cosa, que nosotros sepamos cuántos libros tiene el Código Civil y a lo menos, ¿bien?, cuáles son los artículos que contiene cada uno de esos libros. Ahora, conociendo también la estructura del código, o sea, vamos inmediatamente ahí y ahí comenzamos a buscar. Es más. Lo que nosotros en el fondo debemos saber es de la materia que vamos a consultar o de la materia que tenemos que conocer, es dónde se encuentra el código. Porque el código también tiene un índice que nos va a indicar libro uno, libro 2, libro 3, libro 4, etcétera. Por lo tanto, tampoco es tan necesario o tan importante saber o conocerse cuántos libros tiene y los nombres de esos libros, sino que en qué parte de este código podemos revisar nosotros el caso concreto. Por ejemplo, si me preguntan, eh, cuando fallece una persona, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, fallece una persona. Ah,
La persona murió, por lo tanto es sucesión. Y ahí entonces nos vamos a sucesión. Buscamos en el índice y aquí tenemos que, por ejemplo, el libro tercero es de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Entonces nos vamos y revisamos los artículos que corresponden. Empezamos a revisar ahí el articulado. ¿Bien? Eso es lo importante que, como les comentaba, lo que debemos saber o a lo menos intuir. Bien. Entonces, el Código Civil se divide en un mensaje, un título preliminar, que va desde el artículo 1 al artículo 53, donde ahí aparecen definiciones, aparecen cómo se debe interpretar la norma, entre otras cosas. Luego tenemos el libro primero, que es de las personas, del artículo 54 al 564. Aquí en las personas vamos a poder revisar, por ejemplo, de la concepción, del nacimiento, de la muerte, qué se entiende por persona, entre otras cosas. En el libro segundo, que es de los bienes y su dominio, posesión, uso y goce, que va desde el artículo 565 al artículo 950, y aquí vamos a poder encontrar qué debemos entender por bienes, cómo se clasifican los bienes muebles, los bienes inmuebles, cómo nosotros determinamos el dominio de un bien mueble o inmueble, la posesión de estos bienes, el uso y goce, qué debemos entender por uso y goce de los bienes. En el libro tercero, de la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos, que va desde el artículo 951 al 1436, vamos a revisar qué se entiende por causa de muerte, qué es el testador, quiénes son los herederos, qué tipos de herederos existen, cómo nosotros abrimos una sucesión. Y ahí tenemos la diferencia entre la sucesión testada y la sucesión intestada, independiente, que existe hoy día también una norma al respecto. ¿Bien? Norma que también tenemos que complementarla con este libro tercero. Después vamos a ver qué son las donaciones, cuáles son los tipos de donaciones, cuáles son las obligaciones de las donaciones. Luego tenemos un libro cuarto, que es de las obligaciones en general y de los contratos, y que va del artículo 1437 al 1524. Y este es el libro más largo porque aquí tenemos las obligaciones, qué tipos de obligaciones existen, cómo se extinguen las obligaciones, cuáles son las consecuencias de las obligaciones, cuáles son las consecuencias de ser deudor, qué son los contratos, qué tipos de contratos existen, cuáles son las obligaciones de las partes en los contratos, cómo nace y cómo muere un contrato. ¿Bien? Por eso les comento que este libro cuarto es el más largo del Código Civil. Luego tenemos un título final, que es de la observancia de este código, es decir, cómo se debe revisar o cómo se debe interpretar este código. Y por último tenemos un apéndice con algunas leyes de uso frecuente. Bien, y ahí vamos a encontrar sobre la sucesión por causa de muerte. Vamos a encontrar también, dependiendo de la versión, lo que es la ley de pensiones o las obligaciones respecto de las pensiones. Y bueno, son alrededor de 10 15 normas de uso frecuente. Por eso les vuelvo a repetir, depende de la edición. En total son 2524 artículos más el artículo final, ¿bien? Que es este título final de la observancia de este código. Jurídicamente, el Código Civil es una ley, pero no cualquier ley, sino un decreto con fuerza de ley. Y esto conforme a el tipo de tramitación que tuvo este Código Civil, eh, y respecto, obviamente, de su verificación o su revisión también, que de acuerdo a lo que establece la ley, un DFL, un decreto con fuerza de ley, se debe revisar regularmente
para irlo actualizando. Voy con el chat. Jorge, un jurisconsulto, es una persona que, bueno, que existía en el en el Imperio Romano. Hoy día no existe el jurisconsulto, y era una persona que se sabía de memoria todas las leyes. Por lo tanto, cualquier persona podía ir donde él, donde esta persona, y preguntar por una ley X. Y entonces ese personaje le recitaba la ley completamente. ¿Sí? Por eso le digo, hoy día no existen los jurisconsultos, los abogados no son jurisconsultos, y por lo tanto no tienen que saber de memoria las leyes. Para eso tenemos los códigos. Pero antiguamente en Roma no existían eh, materialmente escriturados los códigos. Después se comenzaron a escriturar, y por eso es que después desaparecieron los jurisconsultos. Legislación positiva es la legislación escrita, José. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de positivismo, estamos hablando que es una ley escrita. Y esto es a diferencia de la legislación consuetudinaria, que básicamente no está escrita y que se refiere a la tradición. ¿Eh? Nuestro sistema, que es el sistema romano continental, es positivo, es positivista, porque necesita y requiere para su conocimiento y para su aplicación que existan leyes escritas, que existan códigos. ¿Bien? En el sistema del common law, o el sistema que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, entre otros, es consuetudinario. Y eso quiere decir que básicamente no existe tanta norma escrita. Ellos tienen algunas normas, ¿ya? Pero no como lo tenemos nosotros. Lo que ellos más o en lo que más se basan es en la tradición, o es en la comparación con procedimientos anteriores relativos a la materia que se está consultando. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes ven en las películas de Estados Unidos que dicen, de acuerdo al juicio o el procedimiento tanto con tanto, en este caso, que es muy similar a este anterior, se debería fallar de esta forma. ¿Bien? En Chile eso no ocurre. En Chile, de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo, es lo cómo se debe conocer y fallar. ¿Bien? Ok. Andrea, inmueble, diferencia, lo vamos a revisar, Andrea. ¿Ya? Ahora, para adelantar, es muy fácil. Bueno, a grosso modo, el inmueble es aquel bien que no se puede mover de un lugar a otro porque sufre o puede sufrir detrimento. Es decir, un inmueble, por ejemplo, una casa es un inmueble. No podemos agarrar la casa y trasladarla, con las excepciones que nosotros conocemos de las casas en Chiloé, pero en general una casa, un edificio, un terreno, no podemos tomarlo y trasladarlo. ¿Por qué? Porque se destruye. Mientras que el mueble se puede trasladar de un lugar a otro porque no sufre detrimento. Un mueble, por ejemplo, sería un televisor, ¿ya? Un vehículo, una manzana, el dinero. Podemos trasladarlos de un lugar a otro. No sufren detrimento en su movilidad. Esa es la gran diferencia entre mueble e inmueble. Bien, continuamos. A no ser que tengan alguna otra duda o consulta. Bien, habíamos dicho que el título preliminar, que va del artículo 1 al 53, tiene algunas materias que aquí las vamos a ir profundizando un poco más. Bien, detrimento, Jorge, es destrucción. Eso es lo que así podríamos interpretarlo, como destrucción, aunque la cosa, ¿cierto?, se destruye. O perjuicio también, si usted quiere.
Oh, bien, el título preliminar entonces se trata todo lo relativo a la ley, la definición, cómo se promulga, cómo se modifica, cómo se deroga la ley. Es decir, aquí este título preliminar, perdón, nos va a indicar qué es ley o qué debemos entender por ley, qué debemos entender por este otro término, cuál es el procedimiento también para crear ley. Por eso es que hablamos de la promulgación de la ley, cómo se promulga, cómo se puede modificar una ley y cómo se puede derogar una ley. Y define varias palabras de uso frecuente. Palabras, por ejemplo, hombre, niño, infante, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, culpa, caso fortuito, fuerza mayor, caución, etcétera. Bien, este título entonces nos va a entregar qué es lo que debemos entender y qué es lo que se debe entender cuando en este código se habla de hombre o de niño o de caución, etcétera. Bien, entonces, como les decía, existen esas definiciones. El título primero, el libro primero, perdón, de las personas, que va desde el artículo 54 al 564, regula lo relativo a las personas naturales, principio y fin de la existencia, es decir, nacimiento y muerte, nacionalidad y domicilio, el matrimonio, los esponsales, las obligaciones y deberes entre los cónyuges y para con los hijos. De ahí, por ejemplo, en esta parte partimos por el artículo 102 que define el matrimonio. ¿Bien? Y de ahí en adelante entonces vienen las obligaciones, los deberes de los cónyuges, entre ellos para con los hijos, de los hijos para con los padres también, la filiación, las acciones de filiación, la patria potestad, las pruebas del estado civil, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, y aquí tenemos los alimentos mayores y los alimentos menores, que el derecho de familia toma estas definiciones, ¿bien? Y las, eh, y las amplía y establece los procedimientos para que se deban o para que se establezcan los alimentos en favor, ya sea de los hijos o de los cónyuges o de los padres, cuando hablamos de alimentos mayores, ¿ya? ¿Y cuáles son las consecuencias también de estos alimentos? Consecuencias como, por ejemplo, ¿qué pasa si no pago la pensión de alimentos que se ha decretado? Y entonces en esta ley que es más extensa, en definitiva, va a indicar si usted no paga la pensión de alimentos, tiene estas sanciones. Bien, también este libro primero trata sobre las tutelas y curadurías y de las personas jurídicas. Bien. Las personas jurídicas hay que recordar que son las empresas o compañías. Entonces también qué debemos entender o qué se entiende por persona jurídica y cómo se debe crear una persona jurídica, cuáles son las responsabilidades de las personas jurídicas, etcétera. El libro segundo de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce están tratados en los artículos 565 al 950, regula lo relativo a los bienes, el dominio, los modos de adquirir el dominio, las limitaciones al dominio, la posesión, las acciones posesorias y la acción reivindicatoria. Acciones posesorias y reivindicatorias son acciones especiales, uno para protegerlas a los bienes y otro para recuperar bienes que se han transferido a través o por medio de un contrato que no está autorizado por la ley. Por eso que es reivindicatoria, es decir, para devolver el bien a su dueño original. Por ejemplo, cuando una persona que tiene deudas, ¿no?, dentro del año o próximo a la presentación de la demanda, vende una propiedad para desprenderse de ella, para bajar el patrimonio y, en definitiva, no responder de la obligación. Entonces, en este caso, el acreedor tiene la posibilidad de solicitar al tribunal que ese bien que fue vendido
se le devuelva a su dueño original, se deje sin efecto el contrato para poder pagarse de con ese bien. Entre otras cosas, que para lo cual se puede utilizar la acción reivindicatoria. Bueno, hay otros temas más por los cuales se puede utilizar, pero ese es uno de ellos. El libro tercero de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, artículos 951 a 1436, reglamenta lo relativo a la sucesión intestada, la ordenación del testamento, las asignaciones testamentarias, asignaciones forzosas, la revocación y reforma del testamento, la apertura de la sucesión, los albaceas, la participación de bienes, el pago de deudas hereditarias y testamentarias, los beneficios de separación y las donaciones entre vivos. El libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos, artículos 1437 al 2524, regula los contratos típicos o nominados, los requisitos de los actos jurídicos, las clases de obligaciones, los efectos de las obligaciones, la interpretación de los contratos, los modos de distinguir las obligaciones, la nulidad, la prueba de las obligaciones, los regímenes patrimoniales, los cuasicontratos, los delitos y cuasidelitos civiles, la prelación de créditos y la prescripción. Por lo tanto, todos estos temas están ligados a las obligaciones, es decir, la relación que existe entre acreedor y deudor, y de los contratos, que es la relación que existe entre las partes contratantes. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de los contratos típicos o nominados, por ejemplo, vamos a ver el contrato de compraventa, el contrato de arriendo, ¿bien? Y otros tipos de contratos, pero los que les acabo de nombrar son los más frecuentes. ¿Bien? Eh, las obligaciones aquí vamos a revisar, por ejemplo, eh, cuáles son los efectos de las obligaciones, es decir, cuáles son los efectos de que una persona se transforme en deudora de otro, ¿ya? O lo que se conoce como que entre en mora, es decir, no ha pagado la obligación, no ha cumplido la obligación. Porque las obligaciones no solamente son cuando la persona debe una cierta cantidad de dinero, sino que también tenemos obligaciones cuando una persona se compromete con otra a realizar algo y no lo hace. Y ahí entonces tenemos también que el deudor entra en mora. Entonces, ¿cómo se debe cumplir la obligación? ¿Cómo se extinguen las obligaciones? De ahí entonces que en última instancia tenemos la prescripción, porque la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones. Cuando, bueno, en este caso, cuando se cumplen ciertos requisitos que la propia ley establece para que se produzca la prescripción, ¿ya? Y que básicamente es el paso del tiempo sin que el acreedor haya realizado ningún acto para obtener el cumplimiento de la obligación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Bien, profesor. Gracias, Mirka. Bien, profesor. Gracias, Esther. Bien, profesor. Gracias, Andy. Bien, profesor, gracias. 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 Voy con el chat. ¿Cómo que no dice? Ya, ok, gracias, Claret, Jorge y Milagritos. Bien, principios inspiradores del Código Civil. Y aquí tenemos la autonomía de la voluntad y libertad contractual, la reparación del enriquecimiento sin causa, la protección de la persona, de la familia, la libre circulación de los bienes, la omnipotencia de la ley, la buena fe y la responsabilidad. Estos son principios que vamos a revisar y que inspiran y son la base del Código Civil y que deberían ser también la base de todas las relaciones humanas. Bien, que en realidad sabemos que no todos estos principios inspiradores se cumplen, pero debería ser así. Tenemos la autonomía de la voluntad y libertad contractual.
La autonomía de la voluntad es un principio en virtud del cual las personas pueden autodeterminarse y celebrar los actos jurídicos que estimen convenientes, siempre que no contravengan la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Es decir, esta autonomía de la voluntad nos indica como principio que cualquier persona ¿ya? Puede contratar o puede celebrar actos jurídicos, autodeterminándose, es decir, controlándose o rigiéndose, ¿bien? Por esta libertad para celebrar actos jurídicos. Actos jurídicos que pueden ser contratos o que puede ser cualquier otro hecho que tenga relevancia jurídica o que tenga consecuencias jurídicas, porque no solamente los contratos son actos jurídicos. Cuando yo me obligo a algo, ese es un acto jurídico también. Cuando yo prometo realizar algo, cumplir algo, ese es un acto jurídico. ¿Y por qué? Porque es un hecho que tiene relevancia jurídica. ¿Bien? Por lo tanto, esta autonomía de la voluntad significa que todos tenemos libertad y que todos somos autónomos respecto de nuestra voluntad, respecto de la capacidad que tenemos para obligarnos, siempre y cuando, obviamente, en esta autodeterminación y en estos actos jurídicos no se contravenga la ley, porque un acto jurídico puede contravenir la ley. ¿Bien? Ejemplo, que una persona mate a otra. Ese es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque es un hecho que tiene relevancia jurídica, pero que contraviene a la ley. Entonces, que no contravenga la ley, estos actos que no sean en contra de la moral, del orden público y de las buenas costumbres. Por lo tanto, podemos hacer todo lo que nosotros consideremos, pero que no afecte la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Este principio se descompone en 4 subprincipios. El principio del consensualismo, el principio de la libertad contractual, principio de la fuerza obligatoria de los contratos y principio del efecto relativo de los contratos. ¿Bien? Aquí el consensualismo, es decir, el consenso, el acuerdo. Ese es el primer principio. ¿Bien? El principio de los acuerdos. Los contratos, por regla general, son consensuales, es decir, que nacen y se deben cumplir por mutuo consentimiento de las partes o por mutuo acuerdo. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo en realizar algo, ya tenemos un contrato y ese contrato es consensual. El principio de la libertad contractual nos está señalando que podemos realizar cualquier contrato, podemos contratar libremente, salvo, vuelvo a repetir, que contravenga la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. De ahí deriva este principio de la fuerza obligatoria de los contratos. ¿Bien? Acá, entonces, los contratos, de acuerdo a lo que señala el Código Civil, son ley para las partes y por lo tanto se deben cumplir. De ahí la fuerza obligatoria de los contratos. Yo, firmando un contrato, tengo que cumplir, porque de lo contrario me pueden forzar a cumplirlo. Y el efecto relativo a los contratos es relativo también a la interpretación y a la propia estructura de los contratos. Gracias, Tania, y gracias, Lucy. Bien, algunas normas en que se manifiestan estos subprincipios. Sí. Y sabéis que como buscar, Gloria parece que no me registraba. No. Ya. Artículo 2. En relación a la facultad para renunciar derechos siempre que miren al solo interés del renunciante. En un contrato se puede renunciar a los derechos. Es más, todos tenemos esta posibilidad de renunciar a nuestros derechos, algunos en forma anticipada
y otros después que se genere la obligación del cumplimiento del derecho. Pero siempre y por regla general se podrá renunciar al derecho, pero solo, de acuerdo a lo que señala este artículo, cuando se mire el interés del renunciante. Es decir, cuando no me provoque un perjuicio. Por ejemplo, yo no podría renunciar al derecho o un niño, niña o adolescente no podría renunciar al derecho de alimentos porque le provoca un perjuicio. Bien. Pero sí, por ejemplo, yo podría renunciar al derecho de demandar a mi empleador, pero una vez que se genera el derecho para demandar al empleador. Y ahí, entonces, estaríamos en que se está mirando al solo interés del renunciante. Y el interés que, en definitiva, no me interesa demandar al empleador. O, en algunos casos, por ejemplo, no me interesa demandar el cumplimiento forzado de la obligación que el arrendador, perdón, el arrendatario me pague el canon de arriendo. ¿Bien? Por lo tanto, existen, y vuelvo a repetir, eh, existe esta posibilidad de renunciar a los derechos, pero va a depender de acuerdo a lo que me diga la ley. En el caso de la familia, en el caso de los derechos de familia, ¿bien? Los derechos que se generan en favor de los niños, niñas y adolescentes son irrenunciables. Es decir, ellos no pueden renunciar. Ahora bien, esos derechos, cuando el niño, niña o adolescente cumple 18 años, es mayor de edad, sí puede renunciar a esos derechos de familia. Por ejemplo, el derecho a seguir cobrando o a cobrar la pensión de alimentos. Pero antes no puede, no se puede. Bien, no sé si se comprende la diferencia. Chat. Ok, Gloria, no importa. Gracias. Artículo 1430. ¿Puede un joven cuando cumple 18 años renunciar a una herencia? Sí, se puede. Sí, ya. Todos los, Gracias, todos profesor. los herederos mayores de 18 años pueden renunciar a una herencia. Ya, gracias, profesor. Con gusto. Artículo 1437. Al aludir a la voluntad de la persona que se obliga en el marco de las fuentes de las obligaciones. Y aquí estamos hablando del principio de la fuerza obligatoria. ¿Bien? De la fuerza obligatoria de los contratos que generan obligaciones. Por lo tanto, aquí este artículo alude a esta voluntad de la persona que se obliga y que también está en relación con la libertad contractual, porque somos libres para obligarnos. Ahora bien, también hay que tener presente que Profe, disculpe, si Alicia, aun- aunque sea un heredero forzoso, en sí, primer grado, que se le llama, sí, efectivamente, ya puede renunciar a su herencia, digámoslo. sí, por O supuesto, se puede ceder también, 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 ya, sí. Si usted, por ejemplo, cuando hablamos de heredero forzoso, hablamos de, por ejemplo, los hijos del causante. Ya los hijos mayores de 18 años pueden renunciar a la herencia, es decir, pueden decir, yo no quiero herencia, ¿bien? Y por lo tanto que se la entreguen a cualquier persona. O puedo tomar mi porción, ese heredero puede tomar su porción que le corresponde dentro de la herencia y cederla o venderla a quien quiera, porque ahí estamos hablando de compraventa de derechos hereditarios. Se puede hacer también, no hay ningún problema, porque está permitido por la ley. Artículo 1443. Al admitir que los contratos nazcan por el solo acuerdo de las voluntades. Bien. Y artículo 1545 que consagra el principio de la ley del contrato. Acá este artículo, ustedes en algún momento lo van a ver, lo van a conocer, o sea, lo van a escuchar. ¿Bien? Y este artículo señala que el contrato, una vez que sea firmado, es ley para las partes y debe ser cumplido.
Bien, eso es en definitiva lo que nos señala este artículo 1545. Es decir, una vez que se firma el contrato, se debe cumplir. Si no se cumple, se puede forzar a través de los tribunales para que el contrato se cumpla. Otro principio, la reparación del enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es la utilidad o enriquecimiento que obtiene una persona sin causa legal que lo justifique. Es decir, aquí una persona está obteniendo, bien, un aumento de su patrimonio, de ahí su enriquecimiento o utilidad, pero no existe ninguna causa legal que lo justifique. Por ejemplo, podríamos señalar que existe enriquecimiento sin causa cuando el empleador descuenta al trabajador las imposiciones, AFP, AFC, etcétera. ¿Bien? Y una vez que las descuenta, no los entera, es decir, o no los paga en el órgano o el organismo al cual debe pagar, AFP, AFC, etcétera. ¿Bien? Y se queda con ese dinero. Ahí entonces tenemos un enriquecimiento sin causa. El empleador está aumentando su patrimonio, pero no existe una causa legal que le permita aumentar su patrimonio de esa forma. ¿Se comprende? Sí, profesor. Ok, gracias. Voy con el chat. Ya, ok, gracias. La ley arbitra los medios para subsanar dicha situación. Algunas instituciones y normas que se manifiestan, el cuasi contrato del pago del uno debido, recompensas en la sociedad conyugal, prestaciones mutuas derivadas del juicio reivindicatorio entre el reivindicante y el poseedor vencido, normas de accesión, adjunción, especificación, mezcla, la lesión enorme en la compraventa y permuta de bienes raíces. Todos estos ejemplos entonces nos indican que existe un enriquecimiento sin causa por parte de una de las partes. Y así entonces la otra puede alegar que existe un enriquecimiento y por lo tanto solicitará al tribunal que interceda y que le obligue a esta otra parte a devolver lo que ha obtenido y que se ha enriquecido sin esta causa legal. Bien. La protección de la persona, la igualdad ante la ley, es un reflejo del derecho fundamental de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, consagrado en el artículo primero de la Constitución. Así, entonces, debemos entender que todas las personas somos iguales. No existe aquí, de acuerdo a la Constitución, no existe diferencia. Bien, las personas nacen iguales o nacen libres, perdón, e iguales en dignidad y derechos. Si la persona nació debajo de un puente, es libre y es igual en dignidad y derechos que la persona que nació, no sé, en la clínica más cara de Chile. ¿Bien? O si viene una persona de otro país, un extranjero, tiene los mismos derechos y es libre también, igual que cualquier nación. Entonces, este artículo primero, en relación también con lo que señala el Código Civil, nos indica que jamás se podrá hacer una diferencia o discriminar a una persona. Es más, tenemos que incluso el Código del Trabajo también sanciona la discriminación. Y el Código Civil señala que todos somos iguales y que no existen diferencias, o cuando el Código Civil trata sobre la persona, señala que persona es todo individuo de la especie humana, no importando su edad, sexo, estirpe y condición. El Código del Trabajo, en su artículo segundo, señala que a las personas cuando se les contrata no se les puede discriminar por su edad, por su sexo, salvo obviamente las diferencias y las necesidades respecto de las labores, ¿bien? Por su edad, por su sexo, por su condición, por su pensamiento político, por su pensamiento religioso, por el género, por su pensamiento de género, tampoco por su color de piel, ni por su nacionalidad, ni por su idioma.
En definitiva, no se puede discriminar por nada, salvo la discriminación positiva que establece la ley. Y esto entonces dice relación con el artículo primero de la Constitución que indica que todos somos iguales. Algunas instituciones y normas en que se manifiestan en el Código Civil. El artículo 33 señala que la ley considera iguales a todos los hijos. Hoy día, todos los hijos son iguales. No importa si son hijos, como antiguamente, que existía una diferencia entre hijos naturales, hijos no matrimoniales, hijos matrimoniales, los hermanos, los medios hermanos. Hoy día no. Todos los hijos son iguales. ¿Bien? Si usted adopta a un niño, ¿bien? Y este va a ser igual a el hijo nacido del matrimonio o el hijo nacido. No existe diferencia de acuerdo a lo que establece la ley. Y esto, vuelvo a repetir, para contrarrestar lo que antiguamente señalaba el Código Civil de esta diferencia de los hijos. El artículo 57 establece la igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles. Es decir, todos, nacionales, extranjeros, tenemos los mismos derechos. Aquí no existen derechos distintos para unos o para otros. Como he escuchado un montón de veces que se dice que los extranjeros tienen más derechos que los chilenos, no es así. Tenemos los mismos derechos. ¿Bien? Y si nosotros nos ponemos a revisar la normativa, efectivamente vamos a encontrar que tenemos los mismos derechos. No hay derechos distintos. ¿Bien? Aquí no hay derechos, y en general, ¿bien? Para unas personas y hay derechos para otros. Esto de acuerdo a lo que establece la ley. Todos iguales. Artículo 982 establece que en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura. ¿Bien? Y aquí también entonces, en relación con el artículo 33, por ejemplo, todos los hijos son iguales y todos los hijos reciben la misma porción. No importa si son hombres o mujeres en cuanto al sexo, ni si fue el primer hijo, el segundo hijo nacido, el tercer hijo, y eso obviamente para eliminar, o sea, esto se eliminó el tema de la primogenitura, porque antiguamente, sí en nuestra legislación, principios de 1900, se, se tenía esta diferencia entre el primogénito y los demás hijos, donde la ley señalaba que el primogénito eh, tenía mayores derechos que los demás hermanos y antes de la dictación del Código Civil señalaba que el primogénito era el que eh, iba a tener toda la disposición y todo el goce de la herencia en desmedro de los demás hijos. Hoy día eso ya no ocurre. Porque el reivindicante es aquel que solicita que el bien se devuelva a su dueño original o primigenio para poder, entonces, para poder pagarse de la deuda. Y el poseedor vencido es aquel quien tiene el bien y que debe devolverlo a su dueño anterior, para que el reivindicante pueda entonces pagarse de la deuda. No sé si se comprende la explicación muy básica, pero más o menos para que se comprenda. Protección de la familia. Es una derivación del precepto constitucional que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Código Civil fomenta la familia matrimonial y aquí existen algunas instituciones y normas en que se manifiesta el Código Civil. El artículo 102 define lo que es el matrimonio, con las últimas modificaciones que se hicieron a este artículo 102 para que también se considerara como matrimonio el celebrado entre personas del mismo sexo.
Antiguamente, la definición de matrimonio señalaba que matrimonio es el contrato por medio del cual un hombre y una mujer. Hoy día, matrimonio es un contrato entre dos personas. Entonces ahí se hace, o ahí en la legislación modificó, actualizó el concepto y hoy día entonces matrimonio puede ser celebrado y se va a considerar como matrimonio por personas del mismo sexo. Artículo 106 es la capacidad para contraer matrimonio, es decir, eh, desde qué edad, por ejemplo, yo puedo contraer matrimonio y cuál es mi situación también para contraer matrimonio. Es decir, yo puedo contraer matrimonio desde los 16 años, siempre que venga el ascenso de mis padres, de los tutores, o de quien tenga a cargo la protección de ese niño o ese adolescente o el propio tribunal, entre los 16 y 18 años que se requiere esto. Pero también tenemos que capacidad del matrimonio es no estar loco o demente. El loco o demente es incapaz absoluto, por lo tanto no puede contraer matrimonio. ¿Bien? O no podrá contraer matrimonio la persona que ha sido acusada de homicidio del cónyuge de la persona con la cual va a contraer matrimonio. O no puede contraer matrimonio el tutor con el pupilo. ¿Sí? Entonces, ese artículo 106 trata sobre esta capacidad para contraer matrimonio. Algunas instituciones y normas en que se manifiesta el Código Civil. Perdón, la Ley de Matrimonio Civil. El artículo 4 de la Ley de Matrimonio Civil establece los requisitos de validez del matrimonio. El artículo 5, las causales de incapacidad absoluta para contraer matrimonio, como ya les comenté, el loco demente, el menor de 16 años, entre otros. El artículo 6 es la causal de incapacidad relativa para contraer matrimonio, y ahí tenemos entre los 16 y los 18 años, por ejemplo. El artículo 8 son los vicios que pueden afectar la voluntad de los contrayentes. ¿Bien? La fuerza, por ejemplo, el error, son vicios que afectan la voluntad de los contrayentes y podrían impedir que se celebrara el matrimonio. El artículo 80, los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establece la ley del lugar de la celebración. Y eso se refiere a dónde específicamente se celebró el matrimonio. Y así tenemos que en Chile se deben cumplir las normas chilenas para que se entienda y que se reconozca el matrimonio. Mientras que si hemos celebrado un matrimonio en el extranjero, se debe cumplir primero con las normas del país donde se celebró el matrimonio y luego para hacerlo verificable y que surta efectos aquí en Chile, se debe inscribir en el registro civil. ¿Bien? Y ese entonces son los requisitos de fondo, forma y fondo, entre otros. No digo que son todos, sino que algunos de esos. Disculpe, me quedó una duda con el tema de la edad, porque el otro día la otra profesora había dicho que ahora ya no corría eso de la ley de los menores de edad, que ahora no estaba permitido, solo de 18 años. ¿Es tan así? Porque ahora lo que está diciendo de los 16, porque dijo que ya ni siquiera con autorización regía. Disculpen. Por Eh, eso ahora me llama la atención. no he escuchado que se haya modificado la norma en ese sentido, Andrea. ¿Ya? Por Hasta eso ahora sí, me quedó ahora la duda, me, porque ella dijo me, me, ese ca- día. me ca- me Mm. causa duda, Andrea. Voy a revisar la norma, ¿ya? Porque no he escuchado que se haya modificado la ley en ese sentido. Así que voy a Ya, revisar. sí, claro, por eso preferí preguntar porque ese día ella lo recalcó mucho y que ya no se podía. O sea, claro, Pues, antes con la autorización de los papás se podía o el tutor. Y ahí ese día dijo no, claramente que no, que ahora solo de los 18 años que ya no se pueden celebrar matrimonios con menores, ni siquiera con autorización. ya. Como le digo, voy a revisarlo porque yo no he escuchado ninguna modificación en ese sentido. ¿Ya? Ya, Así que ok, lo reviso y gracias. la próxima clase le tengo una respuesta más detallada. Ajá, bueno, era para salir de la duda. Ok, no hay problema.
Esther también, porque parece que se notificó y no hay pero para el contramatriz. Por eso, voy a revisar, ya, porque no, lo digo, no he escuchado eso Profe, antes. disculpe, me tengo que salir. No hay problema, Lina, Sí, sí, es que yo abordaré la locomoción. Gracias. me gustó. Bien, libre circulación de los bienes. Se consagra un amplio acceso al dominio y se concibe a la propiedad privada exenta de gravámenes, permitiendo una libre circulación de la riqueza. La ley busca fomentar la circulación de la riqueza, no los estados pasivos. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que tenemos, en definitiva, la libertad para que nuestro patrimonio se pueda mover, exento de gravámenes que impidan, por ejemplo, que yo pueda vender mi casa, o que yo pueda vender mi auto, o que yo pueda vender algo de mi patrimonio. ¿Ya? Existe, obviamente, y de acuerdo a la ley, los impuestos correspondientes para gravar estos actos jurídicos, pero estos gravámenes no son de tal magnitud que impidan por parte del Estado que se pueda mover la riqueza. A eso se refiere este concepto, este principio de libre circulación de los bienes. Algunas instituciones y normas que se manifiestan. ¿En qué se manifiesta? Artículo 582, que define el dominio y la propiedad. El artículo 745, que define la propiedad fiduciaria al prohibir los fideicomisos sucesivos. Esta es una figura, ¿ya? La propiedad fiduciaria es una figura en la cual el bien raíz se grava con, eh, vale la redundancia, se grava con este gravamen o con esta obligación, ¿ya? En donde eh, se establece que una propiedad se entrega a otro para que éste haga uso y goce de la propiedad. ¿Bien? Entonces, para evitar, obviamente, que este bien no pueda circular, no pueda moverse, se prohíben entonces los fideicomisos sucesivos, porque los fideicomisos, en definitiva, son por cierto tiempo y por lo tanto esta propiedad no podría estar eternamente bajo fideicomisos o fideicomisos sucesivos. Esther, Profesor, esto es como lo que hace, por ejemplo, la entidad de Serviu cuando se entregan las casas y ponen un tiempo en que no se puede vender ni arrendar, bueno, las casas, por ejemplo, con subsidio, así es, con o sea, un bien que se adquiere del Estado, con mayor. así es, efectivamente, Esther. Voy con el chat. Profesor, me hace una está vigente el ascenso, autorización por los padres o tutor para menores de 16 y 17 años. Gracias, José. Igual lo voy a revisar porque para, para tener también ese detalle, pero gracias por adelantarnos con esto. Ya, y en bcn.cl, tal como lo señala José, ahí se pueden revisar. Bueno, yo creo que la persona anterior también les comentó, o no, si no les comentó, les comento ahora. bcn.cl, podemos revisar todas las normas que están en este país. ¿Ya? Y te busca por materia, por número, etcétera. ¿Ya? Aquí José lo está señalando que todavía está vigente esta obligación para los menores de 18 años y mayores de 16 años del ascenso o autorización de quien lo tiene bajo su cuidado. ¿Ya? Igual lo voy a revisar para ratificar lo que nos acaba de señalar José. Artículo 769. En el usufructo, al prohibir los usufructos sucesivos o alternativos. Lo mismo que pasa con la propiedad fiduciaria. Y el artículo 1317, en la partición de bienes, al establecer que ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión y que siempre podrá pedirse la partición. Y esto es relativo específicamente a las herencias. ¿Bien? No hay posibilidad de que si tenemos dos o más herederos, porque alguno no está de acuerdo con vender
bien, y repartir la herencia, esa herencia quede indivisa, es decir, que no se pueda dividir. Siempre se podrá solicitar la partición y para eso existe un procedimiento que se llama juicio de partición, donde los herederos entonces ingresan a este procedimiento para que un juez partidor determine cómo se debe repartir esa masa hereditaria, independiente de que uno de los herederos no esté de acuerdo. ¿Bien? Por lo tanto, siempre se podrá pedir la partición y siempre se podrá dividir la herencia. María Eugenio, los fideicomisos sucesivos son que se establece un fideicomiso, esta carga, ¿bien? O este gravamen sobre una propiedad por un cierto periodo de tiempo. ¿Bien? Serían sucesivos si, terminado ese tiempo, se establece nuevamente otro fideicomiso, llegado el tiempo de término, se establece otro fideicomiso y así sucesivamente. Eso, entonces, está prohibido por la ley. Existe un fideicomiso, ese fideicomiso terminó, llegó a su plazo y por lo tanto la propiedad fiduciaria vuelve a su dueño original y este entonces podría disponer de la propiedad. Omnipotencia de la ley. La ley tiene preeminencia por sobre la costumbre entre las fuentes formales del derecho. Este principio se refleja en varias disposiciones. Artículo segundo, la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. Bien, acá, respecto a la costumbre, tenemos que en nuestro ordenamiento jurídico, y esto es para el ordenamiento jurídico, para la ley, ¿ya? La costumbre no constituye derecho. Es decir, no podemos señalar que de acuerdo a la costumbre es legal o es un derecho, ejemplo, no dar la mano. Porque por la costumbre no se da la mano cuando se firma un contrato. Eso, entonces, la ley, el Código Civil establece que no es derecho y que la costumbre no constituirá derecho, salvo en los casos en que la ley se remite o señala que la costumbre es derecho. Básicamente, en derecho civil, el único caso que se reconoce como que la costumbre constituye derecho es en el derecho mercantil, para ciertos contratos mercantiles. Solo ahí es que la ley se remite a la costumbre y señala constituye derecho. En los demás casos no constituye derecho la costumbre. Artículo tercero. En cuanto a solo el legislador puede interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio y el efecto relativo de las sentencias. En este artículo tercero señala que el legislador, es decir, quien crea la ley, solo puede interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Nadie más puede interpretar la ley. El juez no puede interpretar la ley. El juez debe remitirse a lo que señala la ley. Obviamente, eh, el juez no puede interpretar la ley, pero sí para resolver el asunto controvertido o el juicio, ¿bien? Puede aplicar, además de la ley, otras herramientas, como por ejemplo la sana crítica. Pero en ese caso no está interpretando la ley, sino que está aplicando la ley y aplicando la sana crítica o la equidad. ¿Ya? Porque la ley señala que a nadie le está dada la posibilidad de interpretar la ley y solamente el legislador puede interpretarla. E interpretar la ley significa señalar qué quiere decir la ley o cuál es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que pretende en definitiva la ley? Eso solamente puede hacerlo el legislador, nadie más. Artículo octavo. Nadie puede alegar ignorancia de la ley después que haya entrado en vigencia. ¿Bien? También aquí este principio señala que una vez que la ley ha entrado en vigencia, ha sido publicada en el diario oficial, nadie puede ignorar, perdón, nadie puede alegar que no conoce la ley. ¿Bien? Obviamente esto no es verídico, no es real, pero para darle, obviamente,
una certeza jurídica de la ley es que está este artículo o este principio. ¿Eh? Porque en definitiva, si no existiera este principio, que se puede, en definitiva, eh, o que se podría desvirtuar la ley, si este artículo no indicara que nadie puede alegar ignorancia de la ley, porque si no existiera, vuelvo a repetir, cualquier persona podría decir, ah, es que yo no conozco la ley, y ya no tendríamos certeza jurídica. Entonces, por eso es que existe este artículo y que señala que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ha entrado en vigencia. El artículo 10º señala que los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor. Todo lo que prohíbe la ley es nulo, aun cuando se realice, y no tiene ningún valor jurídico. La buena fe. En términos generales, se refiere a un proceder de manera honesta y leal. Este principio se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones sin estar expresado en en una fórmula general. Se distinguen dos situaciones. Uno, estar de buena fe subjetiva. Aquí la buena fe aparece como una actitud mental, actitud que consiste en ignorar que se perjudica ilegítimamente un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta buena fe subjetiva, estamos en presencia de una persona que entiende y cree que lo que está haciendo es legal y que no contraviene el derecho, que no está cometiendo ningún delito o ninguna contravención al derecho. Luego tenemos el actuar de buena fe o la buena fe objetiva, en donde la legislación privada parte del supuesto de que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas. Es en razón de ello que, por regla general, la buena fe se presume, mientras que la mala fe se prueba. Y aquí entonces estamos ante este principio de que se entiende que todos actúan de buena fe. Y cuando nosotros alegamos que se está actuando de mala fe por parte de alguna persona o algún contratante, esa mala fe se debe probar y se prueba en juicio. Artículo 707. Establece un principio general, es decir, existe una presunción general de buena fe, excepto en aquellos casos en que la ley presume lo contrario. En todos los otros, la mala fe debe probarse. La buena fe subjetiva la encontramos a propósito de la buena fe en materia posesoria. Artículo 706. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Mientras que la buena fe objetiva la encontramos a propósito de la buena fe en materia contractual. Artículo 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. La buena fe subjetiva. Algunas instituciones y normas en que se manifiesta. Artículo 706. Definición de buena fe en materia posesoria. 707. Presunción de buena fe en el poseedor. 906. Deterioros causados en la cosa por el poseedor. 913. Buena o mala fe en la percepción de frutos y en la realización de mejoras. 1576. El pago hecho de buena fe al poseedor del crédito. La buena fe objetiva la encontramos, por ejemplo, en el artículo 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. 1548. Conservación de la especie o cuerpo cierto que se debe. 1549. El debido cuidado en la conservación de la especie que se debe. 1591. El pago ha de ser íntegro. 1670. La pérdida fortuita de la especie que se extingue o extingue la obligación. 1672. La pérdida fortuita de la especie que se debe no extingue la obligación si el deudor se encuentra en mora. Hay que recordar que cuando hablamos que el deudor se encuentra en mora es que no ha pagado o no ha cumplido la obligación.
voy con el chat. En caso que un extranjero llegue a Chile y no conoce la ley, ¿qué se hace si comete delito? Se entiende, Janet, que cuando usted ingresa a un país, a lo menos debe haber revisado someramente la ley. Y si yo tengo dudas respecto de qué hacer, debo preguntar a quien corresponda si puedo o no puedo realizar ese acto. Ahora también, y hoy día, por ejemplo, tenemos que las leyes están en Internet, por lo tanto, también se entiende que a lo menos yo debería consultar por Internet las normas de ese país, ¿ya? Y reitero, si no sé, pregunto. ¿Dónde pregunto? Bueno, me acercaré a un organismo público, me acercaré a Carabineros para consultar si puedo realizar o no ese acto, o buscaré un abogado. ¿Bien? Entonces, por eso es que eh, vuelvo a reiterar, de acuerdo a lo señalado en el artículo 8, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Ya? Si bien es cierto, un extranjero puede ignorar la ley y el juez, en definitiva, podría tomar, ¿cierto?, eh, esta condicionante de que la persona es extranjera. ¿Bien? Si debe aplicar una sanción, quizás se aplicará en una menor medida, pero igual el juez puede aplicar la sanción porque se cometió ya sea un delito civil o un delito penal. Porque la obligación, reitero, es que todas las personas, nacionales o extranjeras, se deben informar respecto de la ley. La responsabilidad es otro principio general que no solo abarca el derecho privado, sino que es común a todo ordenamiento jurídico. Consiste en la necesidad en que se encuentre una persona a hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto u omisión que se atribuye como propio. Se distinguen varias clases de responsabilidad: civil, penal, administrativa, política, ética. En materia civil se distinguen dos campos fundamentales de responsabilidad: la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La contractual comprende la fase precontractual y postcontractual. Algunos la conciben de forma separada de la responsabilidad contractual, como estatutos de responsabilidad propio. Pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad contractual y extracontractual, estamos hablando que la primera, contractual, deriva de los contratos, mientras que la segunda, extracontractual, no deriva de contratos, sino que deriva de otros hechos y generan igual una obligación o una responsabilidad de responder ante ciertos hechos. Con gusto, Janet. Eh, bueno, perdón, son un cuarto para las 9 y aún nos queda otro tanto de contenido. ¿Ya? Eh, Hola, hemos dado la migración, los cuales informan lo mismo cuando llegamos a otro país, saber si estamos en problema. Eh, No le entiendo, Ana, hola, profe. la pregunta. Hola, Profe, ¿se escucha? sí, Mire, lo que yo decía y colocaba ahí, de que obviamente cuando una persona inmigrante tiene que informarse, y yo he tenido entendido de que trabajan abogados en la inmigración, por lo tanto, ellos ponen en conocimiento a la persona de afuera cómo funcionan las leyes de aquí. Y lo que yo decía ahí es que es como lo mismo cuando nosotros vamos a otro país, po, porque muchas veces uno también tiene que tener cuidado, porque cuando uno va a otro país, por ejemplo, hay algunas palabras que pueden usar uno y esas palabras son ofensivas para ellos. Entonces nosotros ahí tenemos que saber cómo manejar la situación. Y por eso yo dije, porque si no, estamos en problemas. Eso. ¿Está bien? gracias, Ana. Sí, efectivamente. ¿Ya? Por eso les comentaba que, claro, hay que informarse previamente. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, hoy día también en Internet podemos acceder a legislaciones de otros países sin ningún problema.
¿ya? Es más, bueno, el BCN tiene también un apartado, pero solamente para ver las constituciones de otros países, pero tendríamos ahí una base también. Ahora, si queremos conocer, por ejemplo, alguna norma en específico de otro país, podemos buscarla por internet y vamos a encontrarlo. Hoy día está así todo ahí, así que eh, nos metemos al buscador e ingresamos la norma que queremos conocer. Y por lo menos yo lo he hecho en algunas ocasiones para revisar algunas cosas que me han causado alguna duda de preguntas que me han realizado personas extranjeras. Profe, Sí, consulta. sí, Por ejemplo, cuando los contratos siempre tienen que ser consensuales. Por ejemplo, una empresa, un condominio contrata a una empresa en la parte de seguridad. Y este condominio da por terminado su contrato con esa empresa, pero quiere que algunos de su personal continúe, pero directamente con el condominio. Entonces la empresa de seguridad, digámoslo así, eh, dice, no, ustedes no pueden contratar a esta persona porque nosotros las despedimos y ellos tienen una prohibición de ser contratados en 2 meses, durante 2 meses. Pero en el contrato de los chicos no sale que ellos tienen como exclusividad, digámoslo. ajá, Entonces ahí se tiene que hacer, la empresa de seguridad está actuando de mala fe porque en el contrato de ambos, digamos, del condominio a la empresa y de la empresa a los guardias, no está estipulado esa exclusividad, digamos. Ellos Efe- actuaron de mala fe, la empresa de seguridad, al efectivamente, prohibir. sí, Ya. efectivamente, porque incluso independiente si estuviera en el contrato de trabajo de estos trabajadores, esa prohibición o ¿Mm? exclusividad es ilegal, porque ahí Ah, estarían restringiendo el derecho al trabajo. Por lo ya. Y tanto, por es ilegal. consecuencia, deberían pagar esos 2 meses de trabajo que es exclusivo. Podría alegarse, podría buscarse por parte de los trabajadores el pago de esos 2 meses que no puedan trabajar porque la empresa no permite que ellos trabajen. Ahora, y en estricto rigor podrían igual contratarlo, sí, podría contratarse igual, si no existe en definitiva una norma que prohíba, en el caso, por ejemplo, de la seguridad privada, que permita a la empresa de seguridad el prohibir que se contrate a un trabajador en otro lado, siempre y cuando, obviamente, la relación laboral entre la empresa de seguridad y el trabajador haya terminado. ¿Bien? Claro. Entonces, Lo que no pasa es que hay norma. la empresa de seguridad, disculpe, terminó el contrato ¿Mm? siendo que esto ya, o sea, después de, uno de ellos llevaba 8 meses trabajando con contrato fijo mensual, sin pasarlo a indefinido. Ujú. Y la otra persona llevaba 4 meses más o menos y también nunca se los pasaron a indefinido. Y por término de contrato, se le hicieron por término de contrato, así como de no renovación de contrato, digámoslo, de plazo fijo. No por motivo de que la empresa el condominio dejó de prestar servicios. Sí, da lo mismo. Porque Ah, como le digo, no existe una norma que permita a las empresas, y en las empresas en general, ¿ya? Hay algunas excepciones, pero en general las empresas no pueden prohibir que un trabajador sea contratado en otro lugar o limitar esta posibilidad de que el trabajador pueda ser contratado en otro lugar. ya, ya. Entonces ellos deberían poner en su finiquito, ¿cómo es la palabra que se pone cuando ellos pueden demandar después de recibir el finiquito? Reserva de Disculpa, derechos. compañera. ¿Mm? Eso, exactamente. ¿Cómo se llama? Reserva de derechos. Ahí tiene que Reserva de poner Ah, los ya. derechos. derechos y qué es lo que está demandando. Si no le han pagado la Exactamente. AFP, si no le han pagado FONASA, cosas Claro. así.
que ella Ah, ya. tiene que ver todas esas cosas y ahí pues, exponer todo y escribir. Yo lo digo por mi experiencia. Ah, ya. Ya. Sí, Alicia, a ver, la tengo. Sí, Sí. Alicia, si gusta y tiene más dudas sobre ese tema, después podemos por fuera hablarlo. Pues ya estamos por Ah, terminar ya. la clase, ¿ya? Ya. Ya, profe. Muchas gracias. Así que, a ver, le voy a... Aquí está. Profe, ¿le puedo comentar algo yo? Sí, Bueno, relacionado con lo que la compañera estaba preguntando con respecto a las propiedades, era de que las propiedades no se podían vender porque uno firma un compromiso que dentro de 5 años no se pueden ni vender ni arrendar. ajá, Y bueno, pues no sé, bueno, yo creo que usted igual está actualizado, que han salido varias leyes, como por ejemplo la ley Mila, la ley Karim, la ley Dominga, y así pues sucesivamente. Y sí. incluso está en el Congreso una promulgación, pero que todavía no está, y que están luchando para que la mujer ya no tenga que pedirle permiso al cónyuge para poder vender una propiedad o para poder cobrar una herencia, porque como cuando se casan, entonces el cónyuge la mujer tiene que pedirle permiso al marido, porque sin eso, la firma de él, ella no puede hacer nada, pero todo eso se está trabajando. Aún todavía eso no está promulgado. Pero lo otro, lo de la ley Caril, la ley Mila, eso sí. Así es. Así es, Ana. Existe una cantidad de cosas que estoy aquí revisando para tenerlos en la lista. Incluso la ¿Eh? ley 20.030 es la ley que habla del aborto también, que cuánto es la persona que puede abortar, y también ahí yo sé cuáles son las tres causales. Como también el hospital tiene el artículo 161, en la cual dice de que el paciente tiene derecho a la privacidad y no se les puede grabar y no se les puede tomar fotos porque pueden ser demandados penalmente. Así es, efectivamente. Existen muchas normas al respecto. Como les decía eh, recién, Ana, bien, eh, y en definitiva, generalmente se están actualizando y modificando las normas, ¿ya? Y por lo mismo, entonces que tenemos que irnos actualizando. Disculpen. Pero y cuando hablan por Tenemos el que irnos... tema penal, ¿Mm? también, pues, ahí también se ven las clasificaciones, pues, porque está el delito simple, está el parricidio, el infanticidio, y dependiendo el delito que cometa, es la sentencia que se le da al imputado. Así es, pero todo eso depende bueno, todo eso hay que irlo revisando con antelación. Ya todas las normas tenemos que revisarlas. Bien. Hoy día, obviamente, las empresas tienen que cumplir con una serie de normas que son las que se han ido eh, promulgando y que deben estar hoy día incluidas. Bien. Eh, José, bueno, ahí también José y Alicia, ahí escribí o les señalé en el chat mi número de teléfono, mi WhatsApp, para que entonces puedan comunicarse quienes desean hablar otros temas conmigo fuera de clase. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya. 3 para las 9. Bien. Perdón, Lucy tenía levantada la mano. Bueno, quienes necesiten y deseen retirarse pueden hacerlo por mientras. Lucy, Sí, buenas noches. Ya será para la próxima clase porque no quiero de verdad ser imprudente. Ya, sí, será para la próxima clase, profe. Que tenga oh, una linda noche. Me gracias retiro. igual. Ok. Chao. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Roxana, no, un gusto también. Janet, ¿dónde puede comprar el código civil? En cualquier librería. Y es más, también puede bajarlo de bcn.cl. Ahí también está el código. Usted puede bajarlo a su computador y lo tiene ahí en su computador.
Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Una consulta, disculpa, yo llegué un poco más tarde, como a las 7:30, entonces quería saber si ya se conversó o ya tienen claro el tema de las pruebas, obviamente que originalmente ya se había quedado para mañana en la noche, o sea, durante todo el día. ¿Ya tienen ya una fecha estimada nuevamente? Me habían dicho que se habían acordado o que habían pedido los días lunes para las pruebas. Claro, o sea que Sí, se tomaba el día lunes cuando terminaba la clase y tenían todo lo que es el día martes para poder hacerla hasta las 11 de la noche, una cosa así. así es. Sí, Pero queda para el día eso lunes. ok, eso se mantiene entonces, se corre una semana más, como estamos empezando todo de nuevo, por lo que me doy cuenta, Así se es. corre nuevamente el próximo martes durante todo el día para empezar a hacer la prueba. Así es. Ya, Efectivamente. perfecto, profe. Bueno, muchas gracias entonces, que esté bien. Ok, gracias. Doctor Dori, me Profesor, retiro. Buenas Doctor, noches. Sí, Sandy profesor, Navarro, buenas me noches. retiro. Sandy. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. José Calles por acá. Buenas noches. Buenas noches a todos. Una Sí, consulta, disculpe. sí. ¿Tenemos clases el miércoles también por el asunto de ir retomando? No, porque es feriado. Ah, perfecto. Ya. Entonces nos vemos el El, próximo lunes, el viernes. el viernes. El viernes. El viernes vamos a tener la clase del miércoles. ¿Ok? Y lo último, Sí. ¿en qué horario podría hacerle una consulta fuera de A partir de las 9:30, 10 por ahí, en adelante. Hasta las 6 de de la la tarde. noche o de la... Ma- Ya, perfecto. 9:30, 10 de Muchas la gracias. mañana hasta antes de las 6 de la tarde. Muchas gracias, profesor. Mañana le Con hablaré. gusto. Ok. Que esté muy bien, que tenga buena noche. Adiós. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profesor.